Esto entraremos en contexto sobre qué son los derechos. Estos son aquellas cosas a las que estás autorizado o se te permite. Son libertades que están garantizadas. ¿Y qué es un humano? Es un miembro de la especie Homo sapiens, hombre, mujer o niño, una persona. Y por lo tanto los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos simplemente por el hecho de ser humanos. Es la forma en que instintivamente esperamos que se nos trate y esperamos tratar a los demás, como el derecho a vivir en libertad, expresar los pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos, la mayoría es aplicable a diversos grupos, pero los derechos humanos son aquellos que nos cobijan a todos, sin excepción y en todas partes. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, todos ellos declarados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estos surgieron hace mucho tiempo. Al principio no había derechos humanos. Si estabas en el grupo correcto, estabas seguro, si no, podrían ser vulnerados tus derechos. Pero en el inicio, un personaje llamado Ciro el Grande decidió modificar todo esto. Al conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dio la libertad de que las personas escogieran su religión y todo esto quedó documentado en el cilindro de Ciro, unas placas en las que esto fue grabado. Y así nacieron los derechos humanos. Esta idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Aproximadamente en el año 27 a.C. se dieron cuenta que las personas seguían órdenes aún sin que se les pidiera, sin ser una exigencia autoritaria, y llamaron a esto ley natural. Pero esta siguió siendo pisoteada por quienes tenían el poder. No fue sino 1000 años después, en el 1215 después de Cristo, que la Carta Magna reconociera que los derechos humanos no podían ser pisoteados ni siquiera por el rey. Esto sucedió hasta cierto punto. Aún así se necesitó que un grupo de rebeldes británicos mostraran su rebeldía al rey antes de que promulgara de que todos los hombres eran iguales, y aunque no le gustó la idea, así pudieron detenerlo y así nacieron los Estados Unidos. Después de esto, los franceses siguieron su ejemplo y crearon su propia revolución con una lista de derechos o peticiones aún más larga que la de los anteriores. Y fueron ellos quienes cambiaron del concepto de ley natural a derechos naturales. Y aunque esto no entusiasmó a todo el mundo, en Francia, un general llamado Napoleón en 1800 decidió derrocar la democracia francesa y se declaró nuevo emperador del mundo, y casi lo logra, pero en 1819 los imperios europeos se unieran y lograron estabilizar estos acuerdos que desde hace mucho tiempo se buscaban establecer, pero para infortunio de los demás países del mundo, los derechos humanos aún no se veían reflejados, ya que estos imperios saquearon y conquistaron el resto del mundo, lo que conllevó a varias guerras y demás violaciones a estos derechos, que aún en estos países no se conocían. Hasta que en 1915 Mahatma Gandhi dijo esto es suficiente, y este joven hindú decidió trabajar por la igualdad de todas las personas en el mundo, no solo en Europa. E incluso en 1931 logra un pacto con los europeos que empezaron a estar de acuerdo. Pero esto no fue tan fácil. Vinieron 2 guerras mundiales y Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. Allí murieron 90 millones de personas. Los derechos humanos nunca habían estado tan vulnerados y tan cerca de la extinción. Y el mundo, desesperado por un cambio, en 1945
decidieron unirse y crear las Naciones Unidas, con el propósito básico de reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero aún desde Ciro, Francia, Roma, aún no quedaba claro qué eran los derechos humanos. Y en 1946, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, se establecieron el grupo de derechos que se tendrían en cuenta para absolutamente todos en la Tierra, llamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aunque esto conllevó miles de años de lucha, desde que se establecieron primordialmente por Ciro, por fin se habían podido establecer en conjunto en esta declaración. Y aunque se establecieron, se firmaron y se promulgaron, esto es una concientización de qué son los derechos humanos, ya que podemos ver en países como el nuestro aún casos de desigualdad alimentaria, castigos por libertad de expresión, analfabetismo, migración forzada y muchas más consecuencias que nos llevan a pensar que los derechos humanos son solo unas letras plasmadas en el papel, mas no hechos que se viven y se promulgan a diario en la sociedad. Y la pregunta es, ¿quién hará que estos derechos humanos se cumplan? Han sido bastantes los líderes sociales como Martin Luther King, Nelson Mandela, que han marchado por derechos humanos que han sido firmados con mucha antigüedad, pero que siguen creyendo que la lucha y que han creído que la lucha es diaria, ya que esto se construye día a día en la sociedad, porque somos nosotros quienes aportamos a que estos derechos se respeten y se trabaje diariamente porque no se queden en lecciones de historia, puesto que estos no son discursos políticos, no son campañas, no son cosas que se queden en el papel, son elecciones que nosotros como humanos compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos y de proteger a los necesitados, puesto que los derechos humanos empiezan en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en cada uno de los entornos sociales en los que nos desenvolvemos a diario. Somos el cambio, conoce y promueve los derechos humanos.